Muy buenas familia, una vez más con todos vosotros. Mi nombre es David Meseguer y esto es Bricolea con David M, donde con ganas se consigue todo. En el vídeo de hoy vengo a explicaros una cosa bastante importante, pero que no se suele comentar mucho. Pues os voy a explicar qué es lo que debes de saber antes de meter cualquier tipo de palé en tu casa. Vamos a verlo. ¡Empezamos! Pues como he dicho antes, os voy a enseñar unas recomendaciones que creo que tenéis que tener en cuenta a la hora de meter cualquier tipo de palé en vuestra casa después de haber hecho vuestros proyectos. El primero que tenéis que tener en cuenta es de dónde procede ese palé. Os dejaré por aquí una nomenclatura, como una matrícula que yo le digo del palé, donde os dice el sitio de procedencia de ese palé. Estás de España, de Grecia, de Alemania, de Suiza, de cualquier sitio, te lo tienes que poner en esa matrícula. Ahí también lo que te dice es si ese producto, si esa madera ha sido tratada o no ha sido tratada. Uno de los productos que antiguamente se utilizaban, que era el bromuro de metilo, a final de 2010 se dieron cuenta de que era tóxico para la salud y dejaron de aplicar ese producto a los palés. Otro de los identificativos que puede tener esa matrícula es el IPPS, el IPP o IIP. Depende de dónde venga, lo dicen de una manera o lo ponen de una manera o de otra. Eso lo que te está diciendo es que si tiene ese identificativo, es que esa madera que han utilizado, que han empleado para hacer ese palé, viene de plantaciones sostenibles, que no son cortes forestales que cortan en selvas por ahí, sino que se cultivan en sitios protegidos para solamente utilizar esa madera para hacer ese tipo de palé. Otra de las cosas que debéis de saber sobre los palés es que hay unos palés que son los palés europeos que llevan este identificativo, os lo dejaré aquí, EPAL. Ese identificativo de EPAL es de palé europeo, ¿de acuerdo? Lo que pasa con esos palés, y quería reiterarlo, es que tienen un tratamiento que se hace hoy día, actualmente, que es de meterlo, la madera antes de montar el palé, se mete en unos secaderos a 55 grados de temperatura durante media hora. Y eso lo que hace es matar cualquier tipo de xilófago o larva que se pueda crear en la madera y pasarlo a lo que es el palé final. De esa manera hacen el tratamiento y matan esos bichejos, y así nos aseguran que cuando sale el palé a la calle está tratado contra esos xilófagos. Sí que es cierto que hay algunos otros palés europeos que son de colores y que la verdad que a la vista son bastante más atractivos, pero que sí pueden contener algún tipo de porcentaje de bromuro de metilo para hacer ese tratamiento, y no llega a ser realmente tóxico a la salud, pero sí que es recomendable que cuando utilices esos tipos de palés, y en general cualquier palé, utilices para la hora de lijar una máscara y unas gafas, porque el producto puede llegar a ser tóxico, pero en pocas proporciones. Pues ya te he dicho que el bromuro de metilo lo eliminaron porque se dieron cuenta de que era tóxico para la salud. Con estas recomendaciones lo que quiero deciros es que tengáis en cuenta la matrícula a la hora de coger cualquier tipo de palé de la basura o de algún polígono industrial o de donde vosotros los cojáis. Esa es una de mis recomendaciones. La siguiente, que es súper sencilla, es la vista. Si el palé realmente no está visualmente agradable o que no está muy visto, intentad desecharlo. Si por lo que fuera necesitáis palé cogerlo y es el único que tenéis a mano, vale,
ahí entra el siguiente paso que os quiero decir. El siguiente paso que os quiero decir es que cuando cogéis cualquier tipo de palé de la calle, lo primero que tenéis que tener en cuenta es si lleva agujeritos. Si lleva agujeritos quiere decir que de que ese palé ya está comido por la carcoma y ya salió, o por los otros insectos, por todo tipo de xilófagos. Y lo que han hecho es que han salido a la calle a coger más comida. Y entonces han dejado pues, todo el palé hueco por dentro. No os lo recomiendo. Si no tenéis más necesidad que cogerlo porque no tenéis otra cosa, a coger y debéis de darle un tratamiento previo. ¿Para qué? Para matar esos xilófagos o las larvas que se puedan quedar dentro y darle un tratamiento para que ese tratamiento mate todos los que son los bichejos de las maderas. Os dejo por aquí algunos de esos productos. Yo sinceramente, y esto ya es bajo mi punto de vista y mi experiencia, esos productos son un poco más caros que el producto que yo utilizo para matar esas larvas o esos xilófagos que se generan dentro de los bichejos de las maderas. Es el disolvente. Yo me creé mi balsa, meto mi madera ahí, disolvente al canto y realmente a mí me funciona muy bien. Y otra de las facetas buenas que tiene el disolvente, darle disolvente a la madera, es que es completamente incoloro y te deja la madera completamente del tono natural. Y cuando vas a emplearle la terminación no te cambia el tono. Sin embargo, con los otros productos como los que os he dejado aquí, pues sí te cambia un pelín y no te da el tono que tú realmente quieres final. Y mi última recomendación es que cualquier madera que hagáis, que utilicéis o para vuestros proyectos de palé, siempre la lijéis. La lijéis bien lijada. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vosotros lijáis la madera o la cepilláis en los cepillos, bien sea eléctrico o bien sea de mano o cualquiera, lo que le pasa a la madera es que los poros de la madera se abren. Y entonces tú cuando se abren los poros de la madera empleamos el producto, le damos y se introduce completamente dentro de la madera y actúa bien porque entra a profundo. Eso es muy importante para la hora de matar estos xilófagos o los porculeros de los bichejos que tenemos, que son un cáncer para la madera. Y por último, la última recomendación que os vengo a dar es que cuando terminéis de lijar y de utilizar la madera o hacer vuestro proyecto, le deis una terminación a la madera, nunca la dejéis cruda, o sea, sin nada de tratamiento. Dale cualquier tipo de sellante, un barniz, un tapaporos, lo que queráis, pero darle una terminación, bien sea incoloro o coloro, me da igual, para que si por lo que sea, después de hacerles todas estas recomendaciones que he dado, se queda todavía algo dentro y sigue comiendo y al final sale, que no pueda salir, porque tenga esa capa de terminación y no pueda salir y se muera dentro. Entonces esa madera, cuando por el tiempo se degrade, podemos cogerla, sustituirla por otra y problema resuelto. Pues nada, familia, espero que os haya gustado este vídeo, que mis recomendaciones, bajo mi punto de vista, esto lo he ido adquiriendo yo con el tiempo y algunas investigaciones que hice en su día, este vídeo lo he hecho principalmente porque en ninguno de los canales, incluido el mío, he hecho proyectos, lo he enseñado, pero realmente no he enseñado lo que hay que hacer y los pasos que yo hago a la hora de poner un producto o un proyecto que he terminado con palé en casa. Pues nada, chicos, estas son mis recomendaciones. Esto es lo que yo creo que es importantísimo y recomendable tener en cuenta a la hora de meter cualquier tipo de palé en casa. Y sinceramente yo desde que la sigo no he tenido ningún problema. Si hay alguna que se me haya escapado o que vosotros sepáis, dejadmelo en los comentarios y así los de que vengan detrás se podrán enriquecer de vuestros conocimientos. Y así nos ayudamos todos. Y aparte yo también aprendo, que no lo sé siempre todo. Entonces, si es la primera vez que has visto mis vídeos,
pues considera apoyarme con un buen like, suscribirte al canal y activar la campanita para que así YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. Pues con todo esto dicho, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.